Don Antonio, ¿cómo valora el mensaje del rey? ¿Piensa que se ha montado otro 23F para mantener la monarquía? Hay ciertas opiniones han circulado muy parecidas a la que está dentro de su pregunta. Yo creo que no. Yo creo que el 23F fue una comedia organizada por el padre del rey actual, por Juan Carlos, pero una comedia. Falló porque Tejero no jugó el papel que le tenían asignado. Y cuando se enteró que en el 23F, organizado por Juan Carlos y por la Armada, el general, era para cambiar un gobierno y que entraran los comunistas, pues ahí ya Tejero, al enterarse, se adelantó para impedirlo. Hoy no se parece en nada. Lo único es que la situación de desequilibrio entre las fuerzas dominantes en España es tan evidente y tan grande que ni en Cataluña hay orden, ni en Madrid tampoco. Rajoy no se atreve a hacer lo que debe desde hace muchísimo tiempo. No se puede, ante una situación tan grave como la de Cataluña, no de ahora, desde hace 10 años, 11 años, que es una sedición clarísima en el Código Penal, solamente el hecho de no aplicar el Código Penal y solo cuando ya in extremis acudir al Tribunal Constitucional o a los jueces para que declaren ilegales actos, delitos, indica una debilidad tan grande del poder central que por eso se ha producido el intento de declaración de una república en Cataluña, por el miedo, por no aplicar a tiempo, hace 10 años, 15 años, no aplicar y haber metido en la cárcel pues a Arturo Mas y a 2 más, a 4 más, nada más. Ha avanzado tanto la propaganda impune del separatismo ante la impunidad total de las autoridades, que hoy ya es un asunto importante. Hoy reprimir el separatismo en Cataluña implica un riesgo para el gobierno. Unido a la cobardía de Rajoy, lo hace estar quieto, paralizado. Y por el lado contrario está el partido de Pujol, el partido de Arturo Mas, el partido de Puigdemont, que es el mismo, y que representaba en su origen la burguesía. Al ver la cobardía del centro, del gobierno de Madrid, se han lanzado ya a la aventura, porque entre otras razones necesitan una justicia independiente. Quieren separarse para que sus crímenes y delitos gravísimos, su corrupción, sus robos al Estado queden impunes. Entonces, ¿qué van a ir a la cárcel? Si hubiera un gobierno central, hace mucho tiempo que Pujol y Arturo Mas estarían en la cárcel. Solo el hecho de que no esté demuestra que hay una campaña, propaganda interna no publicada a las autoridades para que no toquen a Pujol. Eso ha conducido a lo que ha sucedido en Cataluña, el ridículo de unos osados que ahora declaran una declaración de palabra de la independencia de Cataluña, pero no la llevan adelante, no lo hacen porque están asustados, no de que las empresas se vayan, eso lo sabían, porque no se van las empresas, no se va un obrero, lo que se va es la sede. Eso no produce ningún resultado económico inmediato. Eso será un síntoma, será un presagio, es un aviso, pero eso no es un daño. A eso no es a lo que le temían, eso lo sabían. Entonces, ¿qué es lo que le ha hecho a Puigdemont dar marcha atrás y no atreverse a declarar la independencia de Cataluña ya y la República ya? ¿Por qué no ha seguido lo que hasta ahora hacía, que era seguir el camino trazado por la CUP? ¿Por qué? No lo diré. No ha sido por el peligro, ni mucho menos por temor a la reacción de Rajoy. No le tienen el menor respeto. Sabe que no es nadie ni nada. No. Lo que ha tenido miedo es que por primera vez en España, desde la muerte de Franco,
Por primera vez ha habido en toda Cataluña, en toda España, y no digamos en Barcelona, una manifestación de españoles, catalanes, que no quieren separarse, de verdad, cerca de 1 millón, una barbaridad. Y eso es más importante que el separatismo. Eso es lo que ha impresionado a los separatistas. Estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, porque Madrid, el gobierno no reaccionaba. Y su clientela electoral estaba acobardada. No se atrevía porque las leyes, los decretos, los mozos de escuadra, todo el aparato del Estado en Cataluña favorecía el separatismo. Y la masa española de consumidores, que es mucho mayor, que es cerca del 60%, estaba acobardada. Y por primera vez se le ha quitado el miedo, ha salido. Y es tan impresionante para unas personas que llevan 30 años, considerándose los dueños de Cataluña, haciendo lo que les dé la gana, sin vigilancia, ver de repente unas muchedumbres catalanas contrarios a ellos, que le ha dado miedo romper con eso. Le ha dado miedo y ha sido, y sin embargo, tengo enseguida que añadir que esa manifestación extraordinaria del domingo pasado, del día 3, el día 3 no sé, no me acuerdo, bueno, la última española, esa manifestación está convocada por gente oportunista, gente que es culpable del auge, el aumento del separatismo en Cataluña. ¿Sí? La sociedad civil, ¿pero qué es eso? Si está pagada por el Estado. Borrell, pero si es del PSOE, si es culpable de lo que pasa ahí, pero ¿quiénes son los que convocan ahí? Extrema derecha, ¿pero eso qué es? Pero es que hay que distinguir entre quién la convoca y reacción popular. Los que la convocan no esperaban reunir a más de 100.000 personas, como mucho. Y ha habido una reacción popular de indignación, no los que convocan, sino contra la Generalitat, contra la separación. Y eso ha sido tan grande que eso ha impresionado a los que lo convocaron y desde luego ha asustado a la Generalitat, ha asustado a Puigdemont, ha asustado a Arturo Mas. Por eso ha pasado lo que ha pasado. Hay dos miedos. En España hay dos miedos que son casi pánicos. El miedo pánico, sabéis que es la palabra que califica un miedo global, distinto del miedo cerval. El miedo cerval es el que afecta a un individuo de una manera incontrolada. Pues bien, Rajoy tiene un miedo cerval. Puigdemont ha sido afectado por un miedo pánico. En esos dos miedos, de momento, ha vencido el miedo de Puigdemont, ha sido mayor. Y ahora ha dejado, sin haber hecho nada Rajoy, hoy va a decir qué va a hacer, yo no sé todavía qué medida va a tomar, pero no lo creo ni siquiera capaz de aplicar el artículo 155, que no es nada, que está en todas las constituciones europeas, que no es el estado de excepción, es solamente que si una autonomía se niega a cumplir una ley del Estado, pues se puede suspender la autonomía durante 15 días, 10 días, y ni suspenderla, y que interviene una autoridad del Estado para cumplir lo que ellos no quieren. Pero eso no es nada, no se requiere, no es ninguna conmoción popular, no requiere ninguna limitación de libertades. Eso es distinto del estado de excepción, que es, no el artículo 151, sino el 155, sino el 116. Ese es el que tenía que haberse aplicado desde hace mucho tiempo. Estado de excepción, fuera, liquidar la autonomía catalana, fuera. Pero ¿cómo es posible que haya personas de sentido común y normales que hablen de equivalencia, respuesta proporcionada? ¿Proporcionada a qué? La respuesta proporcionada a un delito tan grave como es la sedición y la rebelión es meterlos en la cárcel. Eso es lo adecuado. Coger a todos los dirigentes a la cárcel, preventivamente, y luego juzgarlos. Es decir, todo eso es un disparate, porque en España no hay nadie que gobierne, nadie que tenga la tranquilidad de conciencia de saber gobernar.
saber que su origen es sano, saber que no tiene miedo a qué dirán ni a qué puede empezar de él. Alguien que no tenga miedo a su pasado franquista y que no tenga miedo tampoco a que lo vayan a culpar no lo sé, pues simplemente de un destructor, de un terrorista. Aquí en España todos tienen miedo. Uno, a parecer franquistas. Otro, a parecer terroristas. Uy, eso es terrible. Terrorismo lo comprendo. Pero parecer franquista, ¿quién quiere? Nadie. Ni Fraga quería, ni Juan Carlos quería, ni y todo viene del franquismo. ¿Por qué creéis que hay esa una formidable explosión del separatismo contra Franco? Todavía creen que no ha muerto, porque aquí las medidas en España se toman en función de Franco, de lo que pasó hace 60 años en la guerra civil, porque no hay democracia, no hay libertad política, es mentira todo, es falso. Y como es falso, ahora, pero yo solo sé y lo digo en la radio, y en Cataluña me entienden perfectamente. En fin, pregunta lo que quieras. Don Antonio, ¿piensa usted que acabará pactándose nuevas ventajas fiscales para Cataluña? Seguro. ¿Y que habrá perdón para los políticos catalanes? Creo que sí. ¿Todo está pactado? No está pactado previamente, pero el miedo mutuo es tan grande y tan recíproco que no necesita pactar. Van a reaccionar los dos igual. Y sí, habrá pacto, habrá concesiones a Cataluña, no habrá nadie en la cárcel, nada, eso seguro. Don Antonio, ¿piensa que el PSOE está buscando una salida con Podemos para crear un Estado federal? Sí, no, el PSOE no, Sánchez. Sánchez es una persona honesta, pero tan poco inteligente, que cree que España, que lleva más de 500 años siendo un Estado nacional, cree que puede pasar al Estado federal. Porque él no sabe lo que es eso. Y en los estatutos del PSOE, antiguos, desde los años 30 o antes, ya figuraba en su ideario un Estado federal. Pero en aquella época, el Estado español, en la monarquía de Alfonso XIII, era muy débil. Era una estructura burocrática, administrativa muy débil. Pero hoy el Estado español es un Estado fuerte, pero muy fuerte. Tiene unas organizaciones poderosas, estatales, que afectan a toda España, a todo el territorio. Eso no puede de repente decir vamos a dividirlo en 16 trozos, 17, que son las autonomías, y luego lo unimos en un Estado federal. ¿Pero qué es eso? Voy a contar algo que la gente ha olvidado. En el año 34, Company se salió al balcón de la Generalitat y proclamó el Estado catalán. Las palabras literales, proclamó el Estado catalán en la República Federal Española. No era separatista, era exactamente igual que Sánchez. Y terminó fusilado y figurado lo que es Company. Pues eso es lo que quiere Sánchez ahora. Sánchez en el PSOE, lo que tienen en los estatutos antiguos, pero antes nadie lo tomaba en serio. Y este Sánchez tan tonto, tan poco inteligente, tan poco comprensivo de dónde está y de lo que es un España hoy, con un Estado fuerte, que cree que puede dividirse en 17 trozos teóricamente, como Company, y dice, en una república federal, y él dirá, en una monarquía federal. ¿Una monarquía federal? Claro que el rey y su padre aceptan lo que sea. Le dicen a este rey una monarquía federal y dice, de acuerdo. Mientras no le toquen el dinero y los honores, de acuerdo. El rey no es obstáculo a nada. Porque un rey que acepta ser designado por Franco, un rey que acepta ser la monarquía franquista, fundada por Franco, su hijo está acostumbrado a lo mismo y eso no es obstáculo para nada. Es un juguete en manos de los partidos estatales, entre ellos del PSOE y por tanto del federalismo. Don Antonio, en este caso,
que usted puede explicarnos qué diferencia a una república constitucional de una federación, como por ejemplo... Rusia, claro, eso sí, pero Rusia, basta conocer la historia reciente de Rusia, la posterior al Congreso de Viena, antes no me remoto, parto de 1815. Para acá, Rusia es tan vasto el territorio que el zar no tenía un poder administrativo uniforme sobre todo el territorio, sino que ya la administración de la monarquía, no, aunque no se llamara del zar, aunque no se llamara federal, porque no se llamaba federal, ¿sabes? Sin embargo, la administración estaba descentralizada, porque era imposible administrar el Cáucaso desde Moscú y había... Bien. La diferencia, eso en respecto a Rusia. En Rusia hay una federación porque todo proviene, los orígenes de todo marcan. Y el origen de la federación, de la URSS, de la Unión de la República Soviética, eso sí era una federación. Y aunque el mando del Partido Comunista unificaba por encima de la federación todas las decisiones de los federados, sin embargo, cuando se derrumba, se cae, se derriba la estructura política de la Federación Soviética, queda, sin embargo, la organización del Estado básica. Y eso es lo que se llama hoy federación. España no tiene antecedente ninguno de federación. Nunca. Es que el origen de España, como el de Portugal y el de Francia, y el de Inglaterra, son las 4 únicas naciones, Irlanda también, y 5, que Carlos Marx dijo que esas naciones, en esas naciones, salvo en Irlanda, por motivos religiosos, la división, ninguna de ellas tenía derecho de autodeterminación. ¿Y por qué dijo eso Marx? Y lo dijo en un artículo en Nueva York. Pues porque dijo que esas 4 naciones, y nombró especialmente a España, habían adquirido su unidad territorial antes de la Revolución Francesa. Y la autodeterminación para Carlos Marx nace cuando, a partir de la Revolución Francesa, los pueblos descubren que ellos también son sujetos de la historia, el sujeto colectivo. Entonces tienen derecho a la autodeterminación. Pero si los que antes de la Revolución ya habían encontrado su unidad, esos no necesitaban y cita esos 4, no necesitaban la autodeterminación. Entonces la federación moderna, porque la federación fue fue inventada por Grecia, por la Grecia clásica, y hay todas las formas de federación y confederación existieron allí, pero en los países que no hay tradición ninguna de federación. ¿Cuándo nace la federación? En Europa. ¿Cuándo nacen? Cuando nacen los deseos de unión en países que tienen la misma cultura, la misma lengua, la misma religión y desean unirse y formar un Estado unitario. Pero son estados separados. Alemania, el Congreso de Frankfurt. Es que los que conocemos historia sabemos muy bien de dónde nacen Estados Unidos, por qué tiene una federación Estados Unidos. Porque las colonias de Estados Unidos inglesas, antes de la guerra de independencia, estaban ya en una administración donde Connecticut tenía unas comunidades y el Havre tenía otras. Entonces eso luego se transforma, ganan la guerra y no tienen más, no se dividen, estaban ya divididos por la administración inglesa y ellos eso lo convierten en estados federados. Bien. Don Antonio, ¿cuál está siendo la imagen internacional de España con el tema catalán?
¿Está España teniendo una imagen de Estado represor en el exterior o qué piensa usted? Yo creo que los dirigentes españoles son tan mediocres que han llevado el asunto de Cataluña muy mal y por tanto también han llevado muy mal la imagen que han proyectado fuera. Pero no solo es que sean malos porque no han sabido proyectar su imagen, sino porque en el interior lo han hecho muy mal. Por ejemplo, todas las imágenes que han salido en televisión de la policía cargando sobre ciudadanos catalanes pacíficos sin armas que estaban esperando votar de una votación, un referéndum nulo, prohibido, muy bien, pero no eran peligrosos. Bien, eso se ha producido porque la policía catalana, los Mossos de Escuadra, han permitido que todo el trabajo previo, como era retirar de los colegios las urnas y las papeletas, no los hiciera. Y el gobierno de Madrid es tan poco inteligente que en lugar de ordenar a la Guardia Civil y a la policía que ocupara los colegios donde se iba a votar dentro, pero desde las 6 de la mañana o antes, no hubiera habido carga ninguna, porque no podían entrar. Pero en cambio, como los mozos han sido cómplices del fraude, han tenido luego que tarde la autoridad represiva española de Madrid ha tenido que dar la orden de que impidan la votación. Pero si el mal no estaba en que votaran, estaba en permitir que se abrieran las puertas, y eso se va a la policía y no se abre un solo colegio. Es decir, todo eso es torpeza, torpeza, torpeza tras torpeza. Pero yo no pienso que por ejemplo, si hay 2 heridos, luego las imágenes han circulado también muy manipuladas, pero yo no me disculpo en la manipulación. Yo estoy en contra de la violencia. Si dice la policía, me da igual. Y ha habido violencia por la traición de los Mossos de Escuadra, que eran los... Bueno, está la torpeza del gobierno. ¿Por qué encarga a los Mossos de Escuadra, que ya había sospechas de que no serían leales y que estarían a favor de las autoridades catalanas? ¿Por qué les encargan a ellos que cierren los colegios y se apoderen? Que vaya la policía y la Guardia Civil. Antes de que vaya la gente a votar, no hubiera habido incidente ninguno. Las puertas cerradas. Además lo han dicho ayer en el discurso propio de... Es tan tonto él, tan poco inteligente este Puigdemont, que ha dicho: dijimos que iba a haber urnas, y la ha habido. Dijimos que se iba a votar en los colegios, y se ha votado. Dijimos que iba a haber votado, y se ha votado. Pero si eso lo sabía, ha presumido de que claro, porque los Mossos de Escuadra lo han permitido que lo hagan. Es decir, todo es torpeza, torpeza, pero es verdad que luego cuando dan la orden, muy mala orden, de evitar que se vote, eso es la represión. Pero comparado lo que yo he visto ahí con lo que he visto en toda Europa y en Estados Unidos y en Inglaterra, no es nada. La policía por ahí ha sido más fuerte que la que hemos visto aquí en Cataluña. Pero sin embargo, yo no apruebo lo que ha hecho la policía en Cataluña. Lo que no apruebo, porque es producto de la torpeza de Rajoy, de la torpeza del ministro del Interior, Zoido, porque no ha ordenado bien aquello. No ha habido una estrategia para impedir que los colegios se abran. No hubiera habido represión ninguna. Torpeza, torpeza y torpeza. ¿Qué piensa de todos los que están culpando a Rusia de intromisión a favor de la inestabilidad de España? Nada, me río. Eso sí que no lo tomo en serio. Es que me da lo mismo que haya cibernautas rusos que intervienen en Norteamérica, en Inglaterra. Me da igual, que hagan lo que quieran. Eso que pasa. Eso es de risa. Don Antonio, ¿puede explicarnos el concepto de derecho a decidir? ¿En qué recae la soberanía de este derecho? Es que no lo voy a explicar más. No existe. El derecho a decidir no existe ni puede existir en ningún lugar del mundo. El derecho a decidir es un concepto procedente del derecho romano antiguo y es un derecho privado.
no es un derecho político ni público, es un derecho privado. El origen está en dos tutores en la época anterior al imperio. En la época de la República Romana, después de la monarquía, dos tutores discuten sobre quién tiene derecho a decidir sobre el futuro, la carrera o la preparación de un menor que ha muerto, que no está sin padre. Y decide, el tribunal decide que como a los dos afecta, hay una sentencia que en latín se ha hecho muy famosa y que pasó luego al derecho canónico, y por eso es muy conocida, ¿sí? Que empieza quod omnia tangi, lo que a todos afecta o atañe, todos deben decidir. Ese es el origen, pero es un derecho privado, porque no es ni siquiera un derecho propio, autónomo. Por ejemplo, el derecho de propiedad es un derecho autónomo, pero te da derecho a decidir si la habitas, si la vendes, si la alquilas, si la hipotecas, si la regalas. Esos son derechos a decidir, privados, consecuencias de otro derecho que te da esas facultades de decidir. Pero en el derecho público no existe en ningún país del mundo y nunca ha existido. Es una mentira, un cuento inventado por Pablo, no inventado, no, que se le ha ocurrido a Pablo Iglesias y ha creído que eso es algo, no es nada. Pero el derecho a decidir lo sustituyen, es para no hablar de derecho de autodeterminación. Así, derecho a decidir no existe, derecho a autodeterminación sí. Y como es muy extendida la opinión, todo el mundo sabe que hoy la autodeterminación, ese derecho en la ONU, solamente lo reconoce a los países coloniales, a los que están colonizados por otros. Como es evidente que no puede decirse que Cataluña sea una colonia de España, ha sustituido la palabra autodeterminación, que es la que se empleaba hace unos años, por la actual que dice derecho a decidir. Pero eso se llama eufemia. Eufemia es utilizar una palabra, eufemismo, utilizar una palabra para no decir la verdadera, que suena a blasfemia. La eufemia se emplea para no decir una blasfemia. Y sería una blasfemia decir que Cataluña es una colonia de España. Por eso se dice derecho a decidir. Eso no existe, es mentira. Es más, hay otra cosa que la quiero decir para que se enteren también la opinión rusa. Es falsa la opinión de todos los intelectuales, periódicos, catedráticos, universidades españolas. Porque todos están diciendo que el derecho a decidir es válido en Cataluña para decidir su separación si toda España, toda la península española, pudiera participar en ese referéndum. Eso lo dicen el gobierno Rajoy. El príncipe en su discurso, el rey, lo ha dicho también. Eso es falso, es mentira. Porque una nación, antigua sobre todo, las modernas, una nación no es el resultado de una voluntad colectiva que deciden tener una nación, diezmarla, saquearla. Eso no es verdad. Las naciones son productos históricos. En cualquier caso, España es un producto de la historia, no de la voluntad. No es un proyecto en común, como dicen todos. Eso es mentira. Eso fue una definición artificiosa, falsa, de Ortega y Gasset. Un filósofo muy frívolo, que no sabía nada de lo que hablaba de estos temas políticos e históricos. Y dijo que España era un proyecto de vida en común. ¿Pero cómo un proyecto? España es un proyecto que depende de la voluntad. Pero ¿quién nos ha preguntado a nosotros si queremos ser españoles? Ni a nuestros padres, ni abuelos, ni abuelos. Llevamos 500 años existiendo como un hecho histórico, resultado de guerra, conquista, echar a los árabes, luego la guerra intestina, matrimonio, herencias, producto de la historia, surgen las naciones. Nunca, jamás una nación de esas cuatro que hablaba Marx, esas no provienen de ningún derecho a decidir. Por tanto, ninguna tiene derecho a decidir. Eso es mentira. Como también es mentira la comparación con Escocia. Escocia no tiene nada que ver con España. Escocia forma la unión
El Reino Unido se forma por la unión en 1707 de Escocia e Inglaterra. ¿Y qué es lo que se unen ahí? Mucho más que federación. Pero ahí hay muchas formas de unirse. Una unión es esta, la del Tratado de la Unión. ¿Y qué se unen? Nada menos que dos estados, dos naciones, dos dinastías, y nada menos que en Escocia la de María Estuardo, que había sido reina de Francia, figuraros lo que se une. Inglaterra, que era la de Enrique VIII, la de la gran Elizabeth, la que hace la guerra con María Estuardo. Son dos naciones, dos estados que se unen. Entonces, lo que se une tan cerca como en 1707, puede, igual que ha pactado unirse, puede pactar desunirse. Ahí claro que existe, pero no derecho de autodeterminación, no. Lo que tiene es derecho a separación, ni siquiera autodeterminación, pero para separarse hace parte del acuerdo de los dos. Por eso el Cameron consintió, dio el permiso anterior, porque Inglaterra, para que haya un referéndum de independencia de Escocia, tiene que estar de acuerdo Inglaterra, porque ha habido un tratado firmado por los dos. Pues si hay un tratado de unión, pues hace parte de un tratado para desunión. Eso está correcto. ¿Qué tiene que ver con Cataluña? ¿Desde cuándo Cataluña tiene un tratado de unión? ¿Qué dinastía ha tenido? ¿Qué monarquía, qué rey catalán se ha unido con el rey de España? Jamás. Es que no se olvidan una cosa. España fue imperio antes que nación. Si España fue un imperio, porque la reconquista a los árabes de toda la península ibérica sobre Navarra, que luego se incorpora, es simultánea al descubrimiento de América. Y el descubrimiento de América no es... Descubren tierras, posesiones para Castilla, para la reina, que había vendido sus joyas para que... Si es una expansión territorial de un imperio. Y de ahí luego crea el espíritu nacional. ¿Cómo va a haber federación en España? Es que es una broma todo, mentira todo, falso. Don Antonio, ¿cómo está la situación en Venezuela en estos momentos? El MCRC ha estado muy activo contra la dictadura. Y está presente. Tiene ya allí en el interior y en el exilio, en Miami, tenemos una fortaleza, un representante del MCRC, pero muy fuerte. Antiguos jefes de policía del ejército, almirantes, generales, están en el MCRC para reconquistar allí la libertad y derribar el régimen chavista, que es responsable de lo que hay. Y dentro, en el interior también, no en toda Venezuela, pero sí en Caracas, en Valencia, en ciudades muy importantes, sí también estamos con una incipiente organización. Y he tomado una parte muy activa y seguiré tomándola. Y allí el problema es que Chávez es muy parecido, porque lo he hecho, es muy parecido al problema español. El problema español radica en la falsedad de la Constitución de 1878, que no hubo ni un periodo de libertad constituyente, ni unas elecciones a diputados constituyentes, fue la misma electoral de Franco la que se aplicó para elegir unos diputados legislativos y sin que nadie lo supiera y en secreto decidieron de repente hacer una constitución. Y se enteró eso porque se publicó un periodista sagaz, que era Pedro Altares, en Cuadernos para el Diálogo, descubrió que estaban haciendo una constitución. Y claro, la cuestión luego es sí o no, y eso ahora los españoles dicen con el trabajo que nos costó. ¿Pero qué trabajo costó? Si era sí o no, sí continuar con Franco, que había muerto, pero si Franco estaba muerto. Y eso era sí, leyes franquistas o no, unas leyes neofranquistas, la Constitución, que derivan directamente de las leyes de Franco, con los hombres de Franco, con Fraga, con los hombres mismos de Franco, y con Suárez, y con el ejército de Franco. Eso mismo es lo que hay hoy. Entonces en Venezuela pasa lo mismo. En España, por eso yo me ocupo de los dos asuntos, y son iguales. La Constitución española de 78 es la culpable directa de lo que está pasando en Cataluña, de la falta de libertad y de la corrupción general española, de todos los partidos. La Constitución de Chávez
de 1998 es la culpable de todo lo que pasa hoy en Venezuela, de toda la escasez, la miseria, toda la corrupción absoluta. La corrupción de Venezuela, nunca ha habido en la historia de la humanidad una corrupción tan organizada desde el Estado. Sí, la inflación en los precios, todo es corrupción. Y son iguales. Entonces el combate mío en Venezuela, del MCRC en Venezuela, es combatir la Constitución de Chávez. Si no, no tiene arreglo aquello. Y aquí mi batalla es la Constitución del 78, si no, España no tendría arreglo. Hay que cambiar por completo. Y como la monarquía no puede cambiar, iremos a la república. Pero una república que no sea la repetición de la república anterior al franquismo, a la guerra civil. No, una república moderna, presidencialista, que haya separación del poder ejecutivo y el poder legislativo. Y eso solo se consigue si con mucha más profundidad que lo que se ve, se separa la nación y el Estado. Ahí está radical. La nación tiene que designar a los legisladores. El Estado designa al Ejecutivo. La nación legisla, el Estado ejecuta. Y esa separación básica, nación y Estado, es la que va a determinar en la Constitución la separación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.